Menos de 2 semanas para que termine el año y es un tiempo obviamente corto, si se quiere, porque hay medidas importantes económicas, proyectos que deben aprobarse en el Senado, entre otros el presupuesto para el año que viene. Analizan Fernando Fraquil y Raúl de la Torre. Fernando. Es así, Pedro, Claudia, sin dudas los tiempos del Congreso están acelerados. La semana pasada fue la Cámara de Diputados, esta semana el Senado Nacional. Bien veíamos lo que pasó con la discusión del presupuesto 2012 en comisión. Y está junto a nosotros el senador Juan Manuel Irrazábal del Frente para la Victoria por la provincia de Misiones. Senador, ¿cómo le va? Un placer, buenos días, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, Raúl, hablabas vos haciendo una comparación de las medidas que anunció Mariano Rajoy en España con las medidas o los anuncios que hizo en la discusión del presupuesto el propio ministro de Economía, Hernán Lorenzino. Exactamente, Fernando, porque nos encontramos con estas dos realidades, ¿no? Rajoy anunciando un durísimo ajuste para el año 2012 en España, un ajuste que uno prevé que esto no va a resolver el problema, sino que lo va a agravar. Y en Argentina, un ministro de Economía que se presenta, dice plan 2012, plan de gastos e ingresos del Estado, no va a haber endeudamiento, seguimos con la política de crecimiento, con la política de inclusión social, seguimos con la política de desendeudamiento del Estado. Senador, ¿cómo repercutió esto en las comisiones? ¿Qué es lo que plantea, por ejemplo, la oposición frente a este panorama que se le presenta desde el Ejecutivo? En realidad es muy importante, primero, tener un presupuesto nacional aprobado por el Congreso, cosa que no ocurrió el año pasado, con lo cual esta nueva mayoría que presenta hoy el Frente para la Victoria, habilitada y legitimada por las urnas, le permite al Gobierno Nacional, a la Presidenta, tener el presupuesto en tratamiento, en consideración y seguramente será aprobado. En una fecha cargada de simbolismo para todos los argentinos, un ministro de Economía que se presenta en el Congreso y mantiene la convicción de un rumbo político que va por mantener el crecimiento económico, políticas expansivas, superávit fiscal y comercial, pese a todos los problemas que estamos viendo que tenemos con los países centrales, aunar esfuerzos para seguir coordinando con los países de la región las políticas comerciales que nos permitan tener la balanza comercial en condiciones favorables, fortalecimiento del mercado interno, sostenimiento de la demanda y el consumo. Realmente son las políticas por las que luchamos siempre los militantes del campo nacional y popular, y tener esa política hoy en una agenda de gobierno, en un presupuesto nacional plasmada de alguna manera, es una tranquilidad para nosotros. La oposición en realidad preguntó en algunos de sus integrantes cuál era la garantía que teníamos del cumplimiento de pautas presupuestarias para adelante con la crisis mundial, con los problemas financieros, económicos y demás. Y la mejor garantía, se la dijo con absoluta claridad el ministro, es mantener esta política que tiende a fortalecer el mercado interno y a resguardar el crecimiento como base de los sistemas de acumulación y distribución económica. Así que esto repercute favorablemente no solo en el Congreso Nacional, sino en la sociedad argentina, que más allá de las contradicciones que pudiera tener, tiene un gobierno que viene manteniendo firme el rumbo, totalmente contrario a lo que ocurre en Europa, de resguardo de intereses sociales, de intereses laborales y de intereses salariales en la República Argentina. Senador, hoy al mediodía van a reunirse en reunión de labor parlamentaria y van a resolver en definitiva los temas que van a tratar mañana miércoles y el día jueves. ¿La idea es agotar el temario esta semana o tienen previsto también la semana que viene estar sesionando? En realidad nosotros estamos en condiciones de sesionar la semana que viene, estamos preparados para hacerlo. Estamos advertidos todos los senadores del Frente para la Victoria de tener las reservas dispuestas, los que viajamos a nuestras provincias, para estar la semana que viene, pero si se puede vamos a tratar de agotar el temario entre el miércoles y el jueves de esta semana, y realmente son leyes muy importantes para el país, muchas de ellas sin tratamiento en diputados, pese a que este gobierno nacional las remitió oportunamente para su consideración, tratamiento, cuando no tenía mayorías en las cámaras. La oposición se negó directamente a tratarlas y creo que la ratificación de este rumbo político, de estas políticas de Estado, nos comprometen como oficialistas a poner en tratamiento y seguramente a votarla, porque de alguna manera somos consecuentes con lo que mayoritariamente votó el pueblo argentino en las últimas elecciones. Así que la ley de tierras, un nuevo estatuto del trabajador rural en la República Argentina, un nuevo esquema
regulatorio para el papel de diarios y revistas en la República Argentina. Son leyes que hacen a la ampliación del derecho, a la democratización y al resguardo de soberanía nacional, sobre todo en un Estado que se tiene que seguir fortaleciendo. Ahora, temas que sin dudas a usted le tocó discutir en la Cámara de Diputados. Usted asumió ahora la banca de senador nacional, pero el tema papel prensa, el presupuesto ya lo viene discutiendo hace tiempo. Exactamente. A mí me tocó acompañar al expresidente Néstor Kirchner como intendente en mi ciudad, en esos tiempos tan duros para la Argentina. Nosotros luchábamos en Misiones contra las políticas de ajuste salarial, contra el 13%, contra tantas políticas privatizadoras de ese tiempo. Y bueno, desde entonces, de su primer presidencia, lo venimos acompañando. Nosotros discutimos un nuevo marco regulatorio para el mercado de papel en la República Argentina. Se hicieron audiencias públicas a lo largo de todo un mes en el Congreso Nacional, en diputados. Se expresaron representantes de diarios, representantes del sector académico, constitucionalistas, ciudadanos que espontáneamente se inscribieron y participaron en las audiencias públicas, y hoy me toca a mí defender ese proyecto de marco regulatorio en el Senado, pero porque no fue tratado en el recinto en diputados. Lo mismo ocurre con la ley de tierras, la nueva ley de tierras en la República Argentina, que pone límite a la extranjerización. La provincia de Misiones, quiero decirle, tiene el 10% de su tierra productiva o más productiva en manos extranjeras, y realmente eso impide que el gobierno nacional, el gobierno provincial y los gobiernos municipales puedan planificar su política productiva, su política económica y aprovechamiento de recursos, si ese proceso se sigue dando en la Argentina, con lo cual tener esta ley de tierra en la Argentina es importante para la nación y particularmente también para nosotros los misioneros. Así que todo esto que no pudimos tratar en diputados, bueno, en esta fecha tan importante lo vamos a terminar tratando en senadores. Hablando de planificar la utilización de recursos que usted mencionaba recién, hay varias de las leyes que están acompañando este paquete, por ejemplo, la ley que tiene que ver con emergencia económica o prórroga de emergencia económica, la ley de impuesto a las ganancias con el tema del mínimo no imponible, en los cuales el gobierno pide el derecho de poder resolver sobre algunos temas, las facultades para poder resolver, inclusive frente a emergencias, frente a eventualidades que obligan a una respuesta rápida. Estamos hablando del año 2012, en el cual todavía no sabemos cuáles pueden ser las consecuencias de esta crisis internacional. ¿Cómo se debate en el Congreso este tema de la delegación de facultades al Ejecutivo? Porque este siempre ha sido un tema que la oposición lo ha tomado como una bandera de cuestionamiento hacia el gobierno. En realidad el tema de la delegación de facultades, más allá de la cuestión puramente formal, tiene que ver con la motivación, la intención y el destino para el que esas facultades son delegadas. Nosotros tenemos la tranquilidad y la seguridad de cara al pueblo argentino que nunca las facultades delegadas fueran tomadas en detrimento de los intereses sociales, los intereses laborales, los intereses salariales del pueblo argentino, sino que por el contrario, en tiempos de crisis económicas, en tiempos de imprevisibilidad económica, en tiempos de falta de certeza económica, siempre el gobierno buscó con facultades delegadas resguardar los intereses nacionales, resguardar los intereses populares, resguardar el trabajo, el salario de los argentinos. Esto es muy importante decirlo, porque realmente la delegación de facultades es importante que se dé en este marco de finalidad que la habilite a la que es delegada en el ejercicio de sus facultades, que en este caso la Presidenta de la Nación. Nosotros tenemos esa tranquilidad. Nosotros no creemos nunca en que esas facultades delegadas van a ser utilizadas en contra de los intereses del pueblo argentino, y fundamentalmente consideramos que si la Presidenta de la Nación tiene que esperar los tiempos, los mecanismos y las formas parlamentarias para resolver situaciones de urgencia, y seguramente va a haber frustrado sus mejores objetivos de resguardo de intereses sociales. Bueno, vamos a tener 48 horas de mucho debate en el Parlamento Nacional, en este caso. Movidas, ¿no? Y muy movidas en el Senado de la Nación. Senador, gracias. No, el agradecido soy yo. Rulo, gracias.